No. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar a tiempo, como siempre. Bienvenidos a la siguiente al siguiente módulo de capacitación de gestión de costos. Este es sobre lo que es el pronóstico de flujo de caja. Entonces, recordemos las indicaciones de siempre. Ya lo han escuchado muchas veces seguramente, pero siempre es bueno recordarles que ya empezamos a grabar la sesión. Es decir, si ustedes quieren volver a verla más adelante o tienen colegas que no la hayan podido ver, pueden hacerlas. Por favor, apaguen sus micrófonos para no tener ruidos en el fondo. Y espero que ya hayan seleccionado la traducción con el canal en el que quieren escuchar. Felipe va a hablar en español para que ustedes también puedan seguir las diapositivas en español. Pero yo voy a estar mostrando las diapositivas en inglés. Y por favor pongan sus preguntas en el chat y de ahí las vamos a recoger. Durante la charla, mi colega Chris Yanis va a estar aquí para poder responder sus preguntas y también responderemos algunas preguntas al final. Y posiblemente no será muy larga la charla, pero igual hay tiempo al final. Si ustedes desean compartir alguna preocupación o inquietud que tengan, o si es que hay algo que no entienden sobre el tema. Y obviamente después del curso, ustedes van a pasar van a tener que tomar la prueba, necesitan 80% para pasar y después tenemos nuestro cuestionario. Muy bien, Ioannis y yo ya nos conocen, así que no nos vamos a volver a presentar, vamos a estar intercambiando durante la capacitación. Entonces vamos a hablar los principios de lo que es la predicción del flujo de caja. Vamos a hablar sobre lo que es la gestión de valores, vamos a ver la consistencia con el PMO. Solamente vamos a hablar sobre lo que es la gestión del valor agregado. Y vamos a tener unas sesiones más detalladas. Por favor, recuerden apagar sus micrófonos. Tenemos otras sesiones planeadas a través del PMO y Ioannis. De ahí vamos a hablar de cualquier otro tipo de información y también guías que sean necesarias. Entonces, muy bien, reporte del flujo de caja y también pronóstico del flujo de caja. Cuando tenemos una serie de proyectos como parte de un programa, es importante establecer cuál es el flujo de caja. Por varias razones. Si estamos a nivel de proyecto, tenemos que identificar la responsabilidad financiera en una base anual, semestral o trimestral. Ahora, si tienen proyectos más largos, va a ser un poco más difícil, van a estar batallando un poco con, digamos, los años fiscales. Se dicen, ok, a ver, en este año fiscal tengo que gastar X, en el siguiente año fiscal tengo que gastar Y, en el siguiente año fiscal tengo que gastar Z. Entonces, la idea es tener cuál es el compromiso financiero a lo largo cuando tenemos dos proyectos que estén yendo en paralelos y que sean parte del mismo programa. También la idea es asegurarnos de que el cliente, ustedes, tengan suficiente financiamiento para poder cumplir con todas las responsabilidades financieras necesarias. Es a veces un poco difícil a los clientes pagar sus cuentas y obviamente eso no motiva a ningún contratista cuando se les está pagando tarde, porque los clientes no tienen ahora muchas veces cuando tenemos financiamiento externo, es importante tener una garantía para asegurar de que el dinero que se está prestando no sea excedido. Entonces, hay personas a las que no les gusta ver que falte dinero. El flujo de caja nos da también una idea de cuál es el progreso comparado con el plan. Y en algunos de los casos, como parte de la conversación de esta mañana, la idea es que si estamos fuera del plan, eso podría resultar como una alerta temprana. Y tenemos algunas alertas tempranas referente al progreso, pero también sobre los gastos.
Y la idea es que se tomen acciones apropiadas. Y como les dije, la gestión de costos es parte de la gestión de proyectos y tenemos que hacer la gestión del valor ganado. Y es ese para poder medir el progreso o el avance de los proyectos. Esto tiene la habilidad de combinar medidas que se llaman el triángulo de gestión de proyectos. Y ya luego vamos a hablar de esta sección. Y en el triángulo hablábamos de lo que es el alcance, el tiempo y los costos. Y la idea, la gestión de valor ganado nos da un pronóstico bastante preciso de cuáles son los problemas de desempeño que podría tener el proyecto, que es una contribución importante para una gestión exitosa de proyectos dentro de cualquier esquema. Entonces, muy bien, los tipos de pronóstico de flujo de caja. En términos simples, hay dos tipos de flujos de caja. Uno se refiere a como lo que es el flujo de caja de organización y el otro es el flujo de caja del proyecto. Entonces, el de la organización, si ven el gráfico de la derecha, es lo que está arriba, ¿no? Y esa es una revisión de lo que está ingresando y saliendo. Y eso es lo que se utiliza para la planificación de negocios, para analizar la salud financiera de las compañías. Entonces, ese es un flujo de caja a nivel de compañía. Y si bajamos un poquito a nivel de programa, y lo que aparece en programa es una serie de flujos de cajas. Es decir, los flujos de caja del proyecto tienen que ver específicamente con los pagos bajo un contrato de construcción específico. Y esos proyectos pueden ser parte de un programa o pueden tener más de un programa y todos van alimento a lo que es el flujo de caja general de la compañía. Entonces, el flujo de caja organizacional es lo que cuando la compañía está considerando el dinero que entra y que sale, por ejemplo, con respecto al gasto en proyectos u otros costos en los que están incurriendo, el pago de sueldos, o puede estar involucrado en transacciones cuando venden algunos edificios y se trae los ingresos y todo eso compone ya el flujo de caja general de la compañía. Y es importante mencionar que el flujo de caja puede viajar en distintas direcciones y a lo que nos referimos es que el dinero está subiendo y bajando dentro de la cadena de suministros. Pero para esta capacitación, la referencia al flujo de caja tiene que ver el flujo de caja del contratante al contratista principal. Entonces, si tomamos donde dice employer o contratante, estamos el dinero que le da al contratista, de los consultores que tienen una cita específica con ellos, otros contratistas especialistas que han sido contratados para algo específico, porque los contratistas una vez que reciben su dinero, le van a estar pagando a otros subcontratistas o a sus especialistas para que realicen su trabajo. Y los subcontratistas. Entonces, el propósito del pronóstico de flujo de caja es asegurar que el contratante tenga una evaluación precisa de qué es lo que se le tiene que pagar al contratista y en qué momento. Desde el punto de vista del financiante, tiene que darse cuenta de si es que tiene suficiente gestión de los fondos para cumplir con los pagos contractuales a tiempo. Entonces, al inicio del proyecto, muchas veces nos referimos a esto como el precontrato. Los clientes, como parte de la viabilidad del proyecto, ven muchas cosas y ven cuál es todo el dinero o el dinero total en términos de cuáles son las posibles ventas y el dinero que sale, es decir, lo que se necesita para cumplir con el contrato. Pero nosotros tenemos que ver toda la vida del proyecto, desde su concepción hasta que se culmina. Entonces, en el precontrato, las curvas y fórmulas de flujo de caja muchas veces se utilizan para determinar un flujo de caja preliminar, para dar como un pronóstico del flujo de caja para un proyecto o una serie de proyectos. Esto usualmente es antes de que se haya asignado un contratista y
Y esto cada vez se acuerda antes de tener un cronograma. Muchas veces la gestión de costos es simplemente es una estimación de que para un proyecto de esta duración o de esta escala va a tener un flujo de caja X, ¿no? Ahora, el contratante puede tal vez guiar el flujo de caja dentro del proceso de manera temprana para ayudar con acuerdos de financiamiento. Y muchas veces ellos van a estar monitoreando el dinero que entra y sale del banco. En algunos casos, eh, cuando se presta dinero de un tercero, no simplemente es que te dan todo. A veces uno tiene que solicitar que les den el dinero y eso también se considera como parte del flujo de caja. Y obviamente eso también ayuda a lo que es la procura. Y recordemos que hay diferentes rutas de procura, pueden resultar en diferentes montos de contrato y también pueden terminar en diferentes perfiles de flujo de caja. Es decir, no porque tengas proyectos similares o de una naturaleza similar dentro del mismo contrato, no quiere decir que todos vayan a tener el mismo perfil de flujo de caja. Entonces, la representación gráfica típica de flujo de caja muchas veces se llama la curva S. La S es por estándar, pero muchas veces también se refiere a la forma. Espero que puedan verla. Está bien un poco alongada, pero se puede ver que es como una S. Y muchas veces termina siendo como una S. Y la gráfica se crea, si es que ponemos lo que es el valor de los gastos acumulados de la suma del contrato contra el periodo de tiempo que dura el proyecto. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Y como les dije, un perfil típico normalmente es una S, pero ¿qué tan pronunciada sea esa S va a depender de los detalles del proyecto y los tipos de trabajos que normalmente hay como una regla de oro que dice que en el primer tercio del proyecto se va a gastar un cuarto del gasto. Y después en lo siguiente se va en el tercio medio se va a anticipar, digamos, la mitad del gasto. Pero todo esto va a variar dependiendo del trabajo. Si ustedes tienen un cronograma muy ajustado, entonces la cantidad que se gasta puede ser bastante específica. Entonces, yo les podría decir que si la sección media de lo que es del flujo de caja predictivo es casi vertical, quiere decir que básicamente es un cronograma que ya está muy programado. Pero si es muy plano, se empezaría a preguntar, dice, tal vez me estoy demorando mucho tiempo, ¿no? Entonces, la sección media, ahí es donde podríamos estar gastando la mitad del trabajo. Y todo esto va a variar dependiendo del programa de construcción. Y cuando las actividades están en sus mayores niveles. Ahora, cuando juntamos todas estas gráficas, a veces tenemos proyectos que son atípicos, proyectos no usuales, donde hay muchos materiales que ya se han traído de antemano. Ahí ustedes van a ver flujos de caja que, digamos, donde se puso todo de un comienzo. Es decir, has comprado el material por adelantado, ¿no? Y muchos de los elementos pueden ser fabricados incluso in situ, ¿no? Entonces ya arrancó el contratista con esos. Entonces, cuando vean los flujos de caja, empiezan a considerar eso. ¿Y qué significa eso con respecto al proyecto, con respecto a cómo ha sido programado y cómo ha sido establecido? En otras palabras, cómo es que lo estamos comprando. Entonces, la predicción de flujo de caja puede hacerse utilizando valores estimados de construcción y la información del programa o del cronograma. Entonces, cuando vayamos avanzando, vamos a utilizar un software de pronóstico de flujos de caja que nos puede ayudar a darnos los parámetros básicos del proyecto con respecto al valor estimado, proyección, etcétera. Entonces, esa es la curva S. Entonces, si ustedes quieren, esta es la línea base de cuál es lo que vamos a gastar de forma anticipada. Y a medida que avanza el proyecto, vamos a rastrear realmente cuál es el gasto real de esta curva.
Una vez que hemos adjudicado el contrato, entonces el contratante normalmente le va a pedir al contratista que les dé un flujo de caja, ¿no? Es decir, en el precontrato solamente se está estimando el costo. Y cuando entremos al contrato, ahí ya tendríamos una reserva más o menos de cuál va a ser ese costo. Obviamente todo está sujeto a cambios, pero ahí ya tendremos el programa del contratista. Entonces el contratista va a producir un flujo de caja más definitivo basado en el cronograma al que vamos a acordar. Y es bastante importante que al final el contratista no solo lo recoja a nivel bastante alto, sino que también recoja qué es lo que van a hacer los subcontratistas. Y como les dice, es común en el postcontrato de que se monitoree el progreso o el avance que se tiene para ver si es que está yendo o no con respecto al flujo de caja que se había acordado. Y es importante para evaluar si es la contratista está dentro del cronograma o no. Y entonces, ¿por qué es que siempre está el flujo de caja detrás de todo esto? Bueno, porque está retrasado. A veces es porque los trabajos están tardes o a veces es porque el flujo de caja salió equivocado. Es decir, si no se ha actualizado el flujo de caja para reflejar el avance real de los trabajos. Normalmente se ponen como metas, pero a veces no se mide bien. Y no olvidemos que dentro del NEC, estamos ahorita trabajando con un contrato en NEC y tenemos que el pronóstico de flujos de caja se hace utilizando la función, lo que es la opción A. De la empresa línea, Por favor, puede apagar su micrófono. Gracias. Y bueno, también en la opción de NEC B, ahí también tenemos lo que es la lista de cantidades. En la opción A tenemos lista de materiales, pero normalmente en opción A se produce un pronóstico de flujo de cajas de acuerdo a estos documentos y definitivamente se puede utilizado para el gerente de proyectos para evaluar los eventos compensables, pero también es una buena forma de poder monitorear cuál es el avance real comparado con lo que se había planificado. Muy bien, está repetida la diapositiva, pero bueno, para recordarles, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de la compañía, recordando los dos tipos de flujo de cajas a nivel de organización, es que las compañías tienen que ver las responsabilidades con respecto a sueldos, seguros, los costos de tener una oficina, etcétera. Y todo eso va a influenciar las tomas de decisiones. Pero a nivel de proyecto, queremos asegurarnos de que los contratistas tengan suficientes recursos para gestionar el proyecto de manera efectiva. Ahora, recordemos de que eso también trata de que los contratistas tengan acceso al suficiente efectivo. Y estamos utilizando el pronóstico de flujo de caja para indicar cualquier pico potencial o demora en el programa, o donde hay picos y si hay recursos adicionales, si se necesita fondos adicionales en el corto plazo para cumplir con las responsabilidades financieras. Y también es importante entender que si queremos un negocio exitoso y rentable, no significa necesariamente que no puedan haber problemas en el flujo de caja. De hecho, muchos contratistas y por lo tanto muchos de los contratantes han entrado en lo que se llama administración financiera debido a que no pueden cumplir con sus responsabilidades actuales, a lo que significa es decir que no tienen capacidad para pagar sus deudas porque no tienen suficiente dinero. En el Reino Unido, más o menos a finales del 2019, tuvimos un contratista nacional enorme que estaba haciendo un trabajo para el gobierno y estaba entregando muchos trabajos, pero al final tuvo problemas financieros, le debía a un montón a la cadena de suministros, millones realmente. Y lo alarmante es realmente cuán poco dinero tenía esta compañía en el banco realmente.
Y estamos hablando de una compañía que supuestamente ganaba miles de millones de soles o de libras esterlinas al año realmente. Y, entonces, pero realmente solo no tenía miles de millones, con los ajustes tenía algunos millones en el banco y por eso no podía pagar sus cuentas. Pero bueno, eh, al final esa es la decisión del contratante, pero el flujo de caso o el pagar las cuentas a tiempo, y es importante, porque eso es parte del proceso de evaluación. Cuando nosotros estamos evaluando el valor del trabajo que se le va a pagar al contratista, es importante saber que no les sobrepagar, pero tampoco deberíamos subpagarles. Y ustedes recordándose que bajo el NEC, nosotros si pagamos el tarde a los contratistas, van a cobrar ellos intereses sobre esos pagos cuando hagan su solicitud de pago. Y el punto es de que algunos subcontratistas necesitan flujo de caja porque los empleadores o los contratantes no les pagan a tiempo. Eso quiere decir que su flujo de caja también está disminuyendo. Y la gestión de costos con las diferentes partes de la organización, eso incluye el equipo financiero, pueden evaluar cuál es el flujo de caja pronosticado de cada compañía antes de seleccionarlas en la licitación. Entonces, una de las cosas que ustedes siempre tienen que ver en un contratista es que si tienen suficientes fondos. Es decir, aparece que tienen mucho dinero por adelantado. Eso quiere decir que pueden tener problemas de flujo de caja. Otros problemas de flujo de caja lo pueden ver durante el proyecto. Esperemos no los vean, obviamente, pero pueden ver que están avanzando muy lento en la obra. Y eso en particular cuando llega el material a la obra o cuando no hay suficientes contratistas. Entonces, el hecho de que no vean suficientes subcontratistas en la obra quiere decir que el contratista no le está pagando a los subcontratistas o no le está pagando a tiempo. A veces cuando nosotros vemos a los contratistas que tengan problemas financieros, es que todos los meses están solicitando pagos intermedios o cuando hay variaciones en eventos compensables, uno puede decir que le están tratando de conseguir tanto dinero extra como pueden, ¿no? O sea, le están poniendo un sobreprecio a las cosas, digamos. Ahora, otra cosa que deben recordar es que en la salud financiera de un contratista, normalmente se va a ver en el sistema para ver si es que pueden tener un bono por desempeño o no. Desde mi experiencia en el Reino Unido, yo sugeriría que los contratistas ya le está costando mucho de dinero a permisos o no puede presentar los trabajos, pero ambos son indicadores de que no tienen buena salud financiera, porque normalmente con los bonos ellos están esperando ver cierto nivel de flujo de caja. Entonces, para eso, ellos están esperando ver cierta cantidad de dinero en la cuenta de banco del contratista antes de ponerlo disponible, a disposición. Porque a veces nosotros fuimos el banco y sabemos que los bancos quieren que devolvamos su dinero. Si no hay dinero en el banco, entonces no se sorprendan si es que el banco luego no te quiere prestar nada. Y es muy similar a los bonos por desempeño y otros similares en la industria de la construcción. Funciona de la misma manera. Entonces ahora veamos los métodos de evaluación para el pronóstico de flujo de caja. Ok. Cada de las formas estándar de contratos, ya sea NEC, FIRIC, tienen diferentes formas de evaluar los trabajos. Y hay 4 métodos principales para hacer esto. Cada uno tiene como un intercambio entre la predictibilidad del flujo de caja versus la precisión de los trabajos que se van a realizar. Y vamos a cubrir esos 4. Uno son pagos por etapas, pagos por hitos, cronograma de actividades y certificación por terceros. Entonces, pagos por etapas. A nivel más simple, uno puede tener un contrato de hace 8 años y se acordó que se va a pagar a
12 pagos iguales o 12 cuotas iguales al contratista. Entonces, ya se preestablecen los pagos, sin importar de cuál es el avance que se tiene en las obras. Desde el punto de vista de precisión con respecto al flujo de caja, yo podría decir es el mayor con respecto a la predicción. Pero con respecto al valor de las obras realizadas hasta la fecha, ahí tienes muy poca precisión, ¿no? Porque dice acá, acá te pago el mes, acá te pago el mes, acá te pago el mes, pero el avance en las obras no necesariamente es el mismo. El siguiente tipo de pagos son pagos por hitos. Estos son montos preacordados que se pagan cuando se completan ciertos elementos del proyecto. Entonces, nuevamente, este tiene una mayor predictibilidad con respecto a cuáles son los pagos que se deben, pero con la predictibilidad de cuándo se vencen estos pagos o cuándo se deben realizar es un poquito menos que los pagos por etapas. Porque podría ocurrir que el contratista esta tarde. Es decir, digamos que el hito era el primero desde mayo, pero no terminan sino hasta mitad de junio. Entonces, no les vas a pagar en mayo, sino les vas a pagar en junio. Y ahí es donde muchos proyectos luchan o demoran en proyectos que demoran más de un año fiscal entran en problemas porque supuestamente tenían que gastar X cantidad para un año fiscal, pero no se llega y lo vas a tener que pagar en el siguiente año fiscal. Entonces ya termina siendo un mundo de vengado. El siguiente tipo de pago es a través de una lista de actividades. Esto es la opción A del tipo de contrato NEC. Esto es unas escalas de tiempo preacordadas con respecto a la lista de actividades. Si ustedes saben cómo funciona la lista de actividades dentro de lo que opción hace, es que el contratista va a desglosar todas sus obras en una lista de actividades. Cada actividad va a tener un precio y nosotros pagamos cada vez que se termine una actividad. Entonces, tenemos una predicción razonable del flujo de caja y también del valor de los trabajos o de las obras versus realmente la capacidad. Entonces, si el proyecto está tarde y no se completan las actividades según lo planificado, simplemente no se paga. Y finalmente, en esta lista de lo que llamamos la certificación de terceros. Básicamente, aquí es cuando alguien como un gerente de costos ha acordado periodos que usualmente son mensualmente o por los trabajos que se hagan semanalmente, pero normalmente se hace una evaluación mensual de las obras o de los trabajos y de su fecha real de cumplimiento. No es la mejor para predecir el costo. Tenemos una idea más o menos general, pero no lo sabremos hasta que vayamos a la obra para saber exactamente qué se hizo. Pero en cuanto a la precisión de que tú de lo que estás pagando es lo que se ha realizado, es la más alta. Entonces tenemos 4 tipos de evaluación que nos dan cierto nivel de predicción sobre cuál va a ser el flujo de caja, pero también tenemos un rango de predicción sobre qué tan preciso es lo que estamos pagando versus a lo que se ha realizado y cuándo es que se les tiene que pagar. Ahora le voy a pasar a Johannes, que va a hablar sobre lo que es la gestión del valor ganado y su relación con el pronóstico de flujo de caja. Ahora, Johannes. Entonces, como mencionó Stuart, aquí ustedes van a ver qué significa el EVM o lo que es la gestión del valor ganado. Y vamos a tener una capacitación más formal al final por parte del equipo del PMO que les va a explicar a ustedes cuáles son las técnicas que se van a utilizar para la gestión de valor ganado y cómo se va a estar implementando eso en el proyecto. Pero en este propósito, en esta capacitación, será que ustedes entiendan las similitudes y las diferencias entre lo que es el EVM y el pronóstico de flujo de cajas y cómo interactúan unos con otros. Entonces, aquí queremos hablar con la definición de qué es la gestión del valor ganado, ¿no? Y cómo es diferente a lo que es el pronóstico de
de flujo de caja. El EBM es una metodología que se utiliza para medir el desempeño del proyecto y el progreso comparado a la línea base. Como se ha dicho, a través de la Asociación de Gestión de Proyectos, el EBM es un proceso de control de proyectos basado en un enfoque estructurado para la planificación, reducción de costos y medida de desempeño. Facilita la integración del alcance del proyecto, el tiempo y los objetivos de costo para establecer un plan de línea base para medir el desempeño. Entonces, para resumir lo que dice esto, básicamente dice que la gestión del valor ganado ayuda a ver cuál es el alcance, el tiempo y el costo, y va a crear una línea base con respecto a la que vamos a ver cuál es el avance, el costo que se ha hecho en línea y cómo se va a comparar con respecto a esto. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. La gestión del valor ganado será utilizado desde la ARCC para medir, va a ser la herramienta principal para medir cómo se está entregando el desempeño y para ver si hay sobrecostos, si hay demoras en el proyecto. También va a dar una indicación a indicadores si es que el proyecto está funcionando según lo planificado y estamos gastando el presupuesto según lo planificado, y en algunos casos va a ayudar a identificación de problemas. A través de la técnica del EBM vamos a poder identificar algunos alertas tempranas o signos de alertas tempranas de que pueden haber demoras en el proyecto o sobrecostos en el proyecto. Entonces, el EBM nos va a permitir tomar acciones correctivas o planificar actividades. Como les decía, el PMO va a juntar todos los costos y el cronograma de los programas para hacer un reporte de lo que es el valor ganado consistente. Básicamente, la idea es que haga una comparación de cuál es el avance que se tiene con respecto al cronograma y lo que se está gastando versus lo que realmente se ha realizado en obras. Y esto va a permitir tener mayor claridad sobre el desempeño, la confianza y el desempeño reportado, y también les ayudará a tomar decisiones más efectivas. Algunos beneficios adicionales de la técnica del EBM podrían ser de que tenemos una buena visibilidad del programa. Vamos a ver cuál es el valor que vamos a estar gastando el próximo mes. Vamos a ver cuál es el costo de los trabajos que se están avanzando. Y nos va a hablar indicadores no solo del costo, porque a veces el flujo de casa también hay que ver alguna indicación basados en el costo de los proyectos, pero el beneficio del EBM es que aquí combina el costo y también el cronograma y nos da indicadores de desempeño. Va a actuar también como una herramienta para identificar cualquier problema de forma temprana. Vemos si hay alguna desviación del costo del cronograma. Como mencionamos anteriormente, esto puede actuar como un habilitador para poder atacar estos problemas. Es una medida objetiva y cuantitativa de desempeño. Es decir, se basa en cuál es el avance que tenemos en la obra y cuál es el gasto real que se tiene. Entonces, es una forma más objetiva de ver el proyecto en lugar de hacerlo de manera subjetiva. Acá estamos basados en hechos y números. Da la capacidad de predecir los costos del programa de forma precisa y también su cronograma. Es decir, nosotros podemos hacer el pronóstico basados en ciertos indicadores y entender cuáles serían los posibles resultados del proyecto basados en los indicadores que se pueden medir. Y como dijimos, también puede facilitar el progreso, puede facilitar algunas reuniones de revisión de progreso porque nos dan medidas de desempeño y puede generar un punto de discusión entre el contratista y el gerente de proyectos y la ARCC para entender, ok, por qué hay desviaciones, y si hay desviaciones, cómo se podrían resolver. Nuevamente, esto también nos ayuda a medir el trabajo realizado y compararlo con los gastos.
y vamos a ver cómo va interactuando todo esto con el flujo de caja, y también nos da lo que es una herramienta de planificación disciplinada y también de gestión de riesgos, porque se puede utilizar como gestión de riesgos, ya que nos permite ver desde manera temprana cualquier desviación en el plan. Entonces, empecemos cómo empieza el proceso del EBM y, como les dijimos, incluye lo que es el alcance, el tiempo y el costo para poder establecer los planes de línea base. Y estos serán utilizados para poder compararlos y medir el desempeño durante la ejecución del proyecto. Entonces, tenemos nuevamente el costo, el alcance y el tiempo. Y todo eso nos permite generar lo que es el plan de gestión de proyectos. ¿Y qué es el plan de gestión de proyectos? Es el plan que junta a todas las etapas del proyecto, desde el costo, el tiempo, todo. Y al final, el resultado de este proceso de planificación nos va a dar un documento de referencia para poder gestionar el proyecto. Eso también nos da una descripción de cómo se va a gestionar el proyecto, que va a ser revisado periódicamente. El plan de gestión de proyectos, como les dije, en esencia es la línea base del proyecto. Y así es como vamos a medir el desempeño. Y como les dije, esto se puede ir actualizando de forma regular para mejorar los problemas de control, los procesos de control. Ahora, en esencia, ¿cómo se ve el valor de esta línea base? ¿Cómo es que realmente se va a ver esto? Cuando uno prepara lo que es el plan para el EBM, una de las partes claves del proceso es ver cuál es la estructura de desglose de las obras y el desglose de los costos, y cuál va a ser la duración del WBS y del CBS. Entonces, para poder desarrollar el valor de este plan, tenemos lo que se había mencionado en la sesión de pronóstico de flujos de caja. Tenemos que ver cuáles son las actividades y estamos dándole un precio a esas actividades para poder tener una escala. Esta escala obviamente va a ser más detallada que lo que es el pronóstico original, porque ya tenemos cierta actividad basada en la duración de esa actividad y ahí tendrán un costo. Pero nuevamente no deberíamos confundir lo que es el valor con el flujo de cajas. El flujo de caja, más que nada, es un indicador de cómo fluye el efectivo o el dinero, mientras que el EBM tiene que ver realmente cuál es el valor de las obras o de los trabajos que se están realizando in situ. Esos dos muchas veces suenan similares, pero también son bastante diferentes y por distintas razones. Por el método para evaluar los trabajos con respecto a los términos contractuales de pago del contratista y otros motivos. Pero es importante entender que si bien se ven similares a veces y en algunos casos pueden ser hasta iguales, no son en principio lo mismo. El flujo de caja tiene que ver cómo circula el efectivo o el dinero, mientras que el valor ganado tiene cuál es el verdadero valor de las obras que se están realizando. Pero también nos da la medida de cuál es el verdadero gasto. Entonces se tiene que ver una interfaz entre ambas. Entonces, ¿qué es el EBM en términos prácticos? Como les decía, es básicamente una comparación del costo planificado versus el gasto real, y también es una comparación del progreso que se había planificado versus el progreso que tenemos en obra. ¿Y por qué utilizamos el EBM? Es para establecer el costo, variaciones de costo y del cronograma. Nos permite medir el desempeño, ¿no? El performance. Nos permite ver cuáles son los indicadores de desempeño, es decir, los indicadores de costo y los indicadores de cronograma. Y también nos ayuda a tratar de predecir cuál es el costo pronosticado del proyecto. ¿Y cómo utilizamos el EBM?
Utilizamos el EBM para establecer lo que es el valor planificado del proyecto, es decir, el valor que queremos completar durante la duración del proyecto. Ayuda a monitorear los costos reales, es decir, pueden identificar algunas desviaciones de la perspectiva de costos entre lo que es el valor planificado. Nos ayuda a monitorear el valor ganado. Nos ayuda a calcular cuáles son las variaciones de costo y en el cronograma. Nos ayuda a reportar los indicadores de desempeño. Y en ciertos casos utilizamos el EBM para predecir cuál es el futuro avance del proyecto, basado en las métricas para poder cuantificar, dependiendo de las metodologías de cuantificación que estemos utilizando. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la relación entre el flujo de caja y el EBM. Como les decía, lo que es el pronóstico de flujo de caja y el EBM no son lo mismo, pero sí son los lados de una misma moneda. Como mencionó Sturnos, el pronóstico de flujo de caja normalmente se produce en una etapa temprana del proyecto para ayudar al contratante a establecer la viabilidad financiera del proyecto y también les ayuda a definir cuál es el perfil de gastos. Al comienzo del programa, se puede desarrollar bajo ciertos parámetros, usualmente tomando en consideración la duración de las obras, el valor de las obras, creando un perfil de gastos de alto nivel o bastante general. Muy bien, tal vez al comienzo podemos hablar de las condiciones del contrato. Entonces, el pronóstico de flujo de caja en este punto se ve muy similar a lo que es el valor planificado, porque estamos viendo cuál es el valor de las obras que se van a realizar. Y así es como ustedes podrían ver cómo se relaciona lo que es el pronóstico del flujo de caja y también lo que es el valor planificado, porque eso es antes de considerar cualquier pago que se haya realizado o cualquier método para evaluar los trabajos. El valor planificado y el pronóstico del flujo de caja se van a ver similares, pero nuevamente no se confundan porque no son lo mismo, aunque se vean muy similares. Como les decía, el EBM es como una curva S que se produce en cuáles son las actividades, pero más que nada cuáles son los trabajos realizados en la obra, mientras que el flujo de caja tiene que ver con eso, como cómo circula el flujo de caja una vez que se completan ciertas actividades. Obviamente sí, hay ocasiones en las que estas se traslapan dependiendo de cuál va a ser el método de evaluación para los pagos, pero en muchos de los casos estos dos van a ser ligeramente diferentes. Sí pueden atender al mismo perfil de curva S, pero las fechas de cumplimiento van a ser diferentes debido a los métodos de evaluación y los métodos de pago que se seleccionen. Y como dijimos, nosotros podemos ver cómo empezamos con la etapa de precontractual y cómo se utiliza el flujo de cajos y podemos utilizar el valor planificado más como una herramienta para medir cuál es el desempeño. Post-contrato, el flujo de cajas se compara más con lo que es un cronograma de pagos, porque le podemos decir al contratista y podemos utilizar el flujo de caja como una predicción de en qué momento se van a hacer los pagos. Entonces sabemos cuándo es que el contratista va a empezar a facturar por los trabajos completados y cuándo es que va a salir el pago. Entonces nosotros tenemos que entender esas pequeñas diferencias entre el flujo de caja y también la técnica de lo que es la gestión de valor ganado. Se ven similares, se complementan, pero al final son diferentes. Uno tiene que ver con el valor de las obras realizadas y el flujo de caja tiene que ver más con cómo fluye el dinero. Y como resumen, voy a leer algunos de los puntos de la presentación. Entonces, la predicción del flujo de caja es un proceso clave que tiene múltiples usos dentro de un programa y a nivel de organización.
una predicción de flujo de caja precontrato puede utilizarlos para darles a los contratantes como una guía para predecir cuál es el flujo de caja para establecer la viabilidad financiera de un proyecto y ayudar a cualquier requerimiento de financiamiento que sea necesario. La predicción de flujo de caja también puede ser utilizada para predecir el desempeño del negocio e identificar cualquier señal de que pueda haber una falla en el negocio. Y eso se puede ver, por ejemplo, que no hay suficientes, subcontratistas, hay muchos eventos compensables que se les está poniendo un sobrecosto, cosas así. También hemos hablado de cómo es que diferentes métodos para evaluar el trabajo pueden tener diferentes efectos en la predicción de flujo de caja y en la evaluación de los trabajos, a pagos mensuales, a pagos por hitos, lista de actividades, pagos por terceros. Ahora, post-contrato, el flujo de caja es una herramienta importante que nos puede ayudar a monitorear el avance de las obras y esto puede utilizarse junto con las técnicas de EBM. Eso acá nos puede permitir a ver cómo es que se está programando los gastos del proyecto y luego podemos compararlo a cómo realmente estamos gastando el dinero dentro del proyecto. Luego hemos hablado sobre el EBM, la gestión del valor ganado, y esta es una técnica de gestión de proyectos para medir el desempeño y el avance que se tienen los proyectos. Tiene la habilidad de combinar las medidas del triángulo de gestión de proyectos que combinan el alcance, el tiempo y los costos, los cuales nos da una línea base sobre la cual vamos a estar midiendo todo el avance de las obras. Y finalmente, el EBM nos permite evaluar el progreso que se está teniendo comparándolo con la línea base en todas las etapas del cronograma. Y también hemos hablado de cómo es que el flujo de caja se relaciona a la técnica de la gestión de valor ganado, pero cómo es que a la vez también son dos cosas diferentes. Para obtener mayor información o guías, van a encontrar mayor material en el Port Arc sobre la técnica del EBM y también lo que es la predicción de flujo de caja. Y también pueden leer las notas, encontrar mayores detalles de cómo se preparan los flujos de caja, cómo se utilizan. Y también ver cuáles son las metodologías para hacer el pronóstico de flujo de caja. Muchas gracias, Ioannis. Con eso termina nuestra presentación.